Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado. La Eucaristía es sacrificio. En el día en el que estamos pidiendo luz al Señor para llegar a comprender y experimentar en lo más hondo de nuestro corazón el dolor del pecado como rechazo de la bondad que el Señor me regala, como desprecio a su amor infinito, me gustaría proponer en esta segunda plática una dimensión fundamental del misterio eucarístico. La Eucaristía es sacrificio. El Concilio de Trento nos dice que la Eucaristía es verdadero y propio sacrificio. Y sabemos que en el contexto del Concilio de Trento esta afirmación sale al paso del error de todos los reformadores, que en este punto piensan igualmente. Si recordamos, entre los escritos más ácidos de Lutero se encuentra la cautividad babilónica de la Iglesia, donde habla de 3 cautividades a las que la Iglesia romana, según él, está sometiendo al resto de la Iglesia. 3 cautividades que tienen que ver con la Eucaristía. La cautividad que él considera más deleznable es haber hecho de la misa un sacrificio, dice él. Y esto es la fuente de todas las corruptelas, de haber hecho de los bienes sagrados un negocio, de comerciar con la salvación, ofreciendo misas por vivos y por difuntos, pretendiendo que el ser humano puede ofrecer a Cristo en el altar. Es importante aclarar este punto, que desde el punto de vista doctrinal sigue siendo uno de los temas más debatidos en el diálogo ecuménico, también con los luteranos y los reformadores en general, la Eucaristía como sacrificio. Y ciertamente no estamos ya en la época de reproches continuos del siglo XVI, sino que hay importantísimos documentos ecuménicos que al menos reflejan que nos entendemos mutuamente, que lo que nosotros católicos decimos de los luteranos lo aceptan como correcto, y viceversa, que la visión que los luteranos tienen de nuestra comprensión del misterio eucarístico corresponde a lo que los católicos consideramos que es correcto. Haber llegado a este punto es de enorme importancia y sabemos pues que se ha traducido en otros documentos importantes como esta declaración conjunta sobre la justificación. Pero anterior a esta declaración hay un documento del año 1978 dedicado precisamente al sacrificio eucarístico. Quiere decir que estamos ante un punto de capital importancia no solo en el camino hacia la unidad plena, sino, puesto que hoy es todavía motivo de división, es un punto que tiene que ver con lo nuclear de nuestra fe. ¿Por qué la Iglesia dice que la Eucaristía es sacrificio? Lo avanzaba en la plática de ayer, recuperando la expresión de Santo Tomás de Aquino, que luego ilustraba la afirmación de San Juan de Ávila. La Eucaristía es sacramento de amor porque amor representa. Y recordaba la importancia del verbo representar. Bueno, pues ese verbo es el que también emplea el Concilio de Trento para exponer la doctrina católica sobre el sacrificio eucarístico. La Eucaristía hace presente de nuevo el sacrificio único de Cristo en la cruz. Por eso, reconocemos que hay un solo sacerdote, el único y el mismo, Jesucristo,
una sola víctima que se ofrece en el Calvario y en el altar, Jesucristo. Reconocemos que son idénticos los frutos del sacrificio del Calvario, del sacrificio de la cruz y del sacrificio eucarístico. El Papa Pío XII, en Mediator Dei, desarrolló estas afirmaciones del Concilio de Trento. La clave, por tanto, para entender por qué la Iglesia Católica afirma que la Eucaristía es sacrificio, la encontramos en el término representación. Por parte de los protestantes, y en el documento ecuménico al que me he referido, este punto se aclara, Dios quiera que de forma definitiva. Los protestantes reprochaban a los católicos que haciendo de la misa un sacrificio quedaba oscurecido el sacrificio único de Cristo en el Calvario. Según las expresiones repetidas que encontramos principalmente en la carta a los Hebreos, Cristo se ha ofrecido de una vez por todas, de una vez para siempre. Su ofrenda realizada por todas, para siempre, tiene un valor infinito. Por tanto, consideraba Lutero, consideran los reformadores, que cuando la Iglesia Católica habla de la misa como sacrificio, está atentando contra el carácter único y singular del sacrificio de Cristo en la cruz. La teología católica primero y el magisterio del Concilio de Trento después clarificó este punto. Cuando afirmamos que la Eucaristía es sacrificio, no estamos diciendo que es una acción añadida al único sacrificio de Cristo, como si éste fuera insuficiente, como si éste hubiera que repetirlo precisamente por no alcanzar su beneficio a todos, sino que estamos diciendo que en la celebración eucarística se hace presente lo que aconteció una vez por todas en la cruz. Este es el punto que la teología tiene que reflexionar. El magisterio nos da el dato y en la misma formulación del magisterio encontramos una creciente comprensión según la promesa de Cristo que se realiza bajo la acción del Espíritu Santo. Y en el diálogo ecuménico, en la reflexión teológica, pues vemos que para comprender la dimensión sacrificial de la Eucaristía es de capital importancia la recuperación de la noción bíblica de memorial. En el Concilio de Trento esta noción, en cierto modo, se arrincona porque era utilizada por algunos reformadores en un sentido débil. Memorial, según el mandato de Cristo, haced esto en conmemoración mía, lo interpretaban en el sentido de recuerdo subjetivo. Cuando celebréis la Eucaristía, acordaos de mí. Todavía la teología liberal protestante a final del siglo XIX, mediante el recurso a las religiones, al recurso que supone el estudio comparado de las religiones, encuentra un paralelismo en algunos actos funerarios y hay algunos autores protestantes que interpretan el mandato memorial de Cristo de esa manera. Sorprendentemente esta interpretación ha entrado en algunos autores católicos. Lo que Cristo habría hecho en la última cena no habría sido más ni distinto de lo que hacía cuando se reunía a comer con los suyos o se dejaba invitar en diferentes casas mediante la acción de la convivialidad, sentarse juntos a la mesa, se expresaba la llegada del reino de Dios. La que resultó ser la última cena no habría sido más que una cena, al igual que las demás, en las que mediante el gesto común de fraternidad, Jesús está haciendo presente lo que los profetas anunciaron, añadiendo sin embargo un matiz, y es el matiz de despedida. La última cena sí sería presentada como una cena de despedida y el mandato memorial habría que interpretarlo de la siguiente manera: cuando os juntéis a cenar, acordaos de mí. Todavía hay autores protestantes de enorme influencia en el siglo 70, pienso
Moltmann, por ejemplo, muy leído también por muchos autores católicos, que interpretan la Eucaristía en este sentido. Cuando esto ha entrado en la teología católica, hemos quebrado la comprensión misma del misterio que aquí se nos regala. La teología católica y el documento ecuménico en este punto pues supone un alcance importante. Cuando afirma que la Eucaristía es sacrificio, no está diciendo que es un sacrificio distinto de la cruz, sino que es el mismo y único sacrificio realizado de una vez para siempre. ¿Y cómo es posible que algo que aconteció en un momento concreto y en un lugar preciso pueda de nuevo hacerse presente? Y aquí viene la importancia del término memorial. En el sentido bíblico, memorial en el Antiguo Testamento es toda acción que significa reconocer la acción presente de Dios evocando su intervención en el pasado. Tenemos algunos salmos que manifiestan este sentido memorial. Por ejemplo, el que evoca episodios fundamentales en la historia del pueblo elegido para confesar en el presente la actuación de Dios. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Nos liberó de la esclavitud de Egipto, evocación de un hecho pasado. Y en el presente se confiesa, porque es eterna su misericordia. La Pascua es memorial porque significa recuerdo de lo que sucedió en el pasado, la liberación de la esclavitud de Egipto, para confesar en el presente la actuación de Dios. Cuando Jesucristo en la última cena, según el testimonio evangélico, nos dice, haced esto en conmemoración mía, como memorial mío, utiliza la palabra anamnesis, que tiene detrás toda la carga del Antiguo Testamento que rápidamente he esbozado. Pero por el misterio de la encarnación, la palabra memorial y lo que significa adquiere un sentido totalmente nuevo. La explicación teológica de por qué algo que sucedió en el pasado de una vez por todas pueda hacerse presente en la historia a lo largo del tiempo, la podemos encontrar a partir de una expresión iluminadora empleada por el Papa San Juan Pablo II al convocar el jubileo del año 2000, con la Carta Apostólica Tercio Milenio Adveniente del año 94. Reflexionando el Papa sobre el significado del misterio de la Encarnación, decía: por el misterio de la Encarnación, el Hijo de Dios, que es eterno, ha entrado en la historia, haciendo que el tiempo sea ya dimensión de Dios. Cuando el Hijo de Dios eterno entra en la historia, vence el pecado y su consecuencia, que es la muerte, introduce a la humanidad y al mundo entero, que será renovado al final de los tiempos en la eternidad. El tiempo es ya dimensión de Dios. Cumplir el mandato memorial de Cristo, haced esto en conmemoración mía, nos hace contemporáneos de lo que sucedió en un momento concreto de la historia. Esta es la clave fundamental. Cuando afirmamos entonces que la Eucaristía es sacrificio, estamos reconociendo que cada vez que participamos en la Santa Misa, estamos siendo como transportados a aquello que sucedió en un momento y en un lugar preciso. Nos hacemos contemporáneos de la entrega de Cristo en la cruz. Qué importantísimo es esto para acudir con sentido de reverencia, con recogimiento, con admiración, con asombro, puesto que cada vez que participamos en la Santa Misa se hace presente el misterio que aconteció en el Calvario. Por esto la Iglesia manda siempre celebrar la Eucaristía teniendo la cruz y a Cristo crucificado presente, porque este es el misterio que se actualiza, no uno distinto. Cristo es el sacerdote que se ofrece. Cristo es la víctima ofrecida. De Cristo proceden los frutos que nos santifican. Pidamos al Señor sentido de fe para con asombro acercarnos a diario
al misterio del sacrificio de Cristo en el Calvario que se actualiza en el altar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.